Adelante, maestra. Muchas gracias, hermano Claudio. Es un gusto nuevamente. Gracias a Dios que podemos estar reunidos, pues desde tierras bien lejanas, desde la Argentina. Con Lauro también, no sé dónde viva Lauro, pero me da mucho gusto tenerlos en esta clase de historia de la Iglesia cristiana. Y como ven, esta clase no solamente son hechos históricos, sino esos antecedentes que precedieron a nuestra iglesia, a ser llamados cristianos. Entonces le doy la más cordial bienvenida a esta segunda clase, donde vamos a estudiar ya el segundo periodo de la iglesia, que es la iglesia perseguida. ¿Sí? El primer periodo fue la iglesia apostólica. Ahora vamos a estudiar la iglesia perseguida. Pero como el contenido histórico a veces se nos pierden algunos detallitos, quise hacer aquí el resumen de la clase anterior. Entonces, no sé si Lauro nos puede ayudar. Aquí vamos a tratar de participar, porque si no la clase se hace muy tediosa. Entonces, pero si no puede Lauro, por favor dígame, no hay ningún problema, yo leo, yo comparto, yo. Sí, Lauro, ¿puede leer esta diapositiva, por favor? Es la primera diapositiva, maestra, es la que está en pantalla, la carátula es. Ah, sí. No la corrió todavía. Ah, es que yo ya la estoy viendo. No. ¿No? Ok. Si usted quiere, la comparto yo, porque usted ya me mandó la presentación. Si usted quiere, la pongo Oh, yo y usted me va diciendo la siguiente. ¿Quiere usted? oh, ok, perfecto. Bueno, Está pasando lo mismo de la vez pasada, ¿no? sí, sí, parece que sí. Gracias a Dios que usted ya me lo había pasado, así que aguárdeme que vamos a... No. Sí, espera que tengo que Hola. acá, detener, compartir. Hola, Anita. Hola, Anita. A ver, Hola, muy déjeme- buenas noches. Buenas ¿Cómo noches, Buenas, maestra. anda? buenas noches, hermana Anita. Aquí Sí. estamos ya. Ay, sí, muchas gracias. Gracias por conectarse. No, Gracias, gracias a usted, maestra. sí. Entonces, sí, les ese. estaba platicando a los hermanos que en esta segunda clase vamos a ver todo lo concerniente al segundo periodo de la historia de la iglesia, que es la iglesia perseguida. En la clase anterior vimos lo de la iglesia apostólica, lo que comprendía ese periodo de la historia desde su nacimiento hasta el año 99, donde muere el Sí, apóstol escuchás Juan. porque está dando parlante, pero se está por apagar. Perdón. Uy, bueno, Pero ahorita vamos a hacer un pequeño resumen. sí. Maestra, aprovechando, le comentaba a Claudio y le comento a usted que tengo un poco de problemas con el internet. Si ven que me saca o algo, una disculpa, pero voy a tratar de cerrar el video porque así hay menos probabilidad de que me esté fallando. Pero Ok, aquí estoy, ¿eh? Estoy encantada con la clase y aquí estoy. ok, entendido, hermana Anita. ¿La pueden ver? Sí. Sí, sí, ya la Ah, ok. estamos viendo. Sí, hermano Claudio, se ve claro. Ahora voy a adelantar Ok, así. Primero vamos a poner acá. Aguarden un segundito. Ahí está.
Ahí me pasé. Ahí. Ah, ahí. Esa es Exacto. En esta diapositiva, hermano, está muy bien. Yo le pedí hace ratito al hermano Lauro que nos apoyara leyendo esta diapositiva. Sí, ¿Sí se hermana, puede? amén. Ah, ok. Nos dice la cronología de la Iglesia Apostólica desde su nacimiento hasta el año 99. Jesús de Nazaret reúne a sus discípulos en Judea romana. Los discípulos o apóstoles se conocen como cristianos, apóstoles de la palabra griega ato, Ap- to- apóstolos. Apóstolos. apóstoles, enviado, son los hombres escogidos por Jesús para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. De A predicar. Marcos Marcos 3:13. Ujú. 3:13. Jesús les ordena difundir sus enseñanzas por todo el mundo. La predicación apostólica comienza después de la muerte y resurrección de Jesús. Cristo ascendió a los cielos desde Betania, la aldea de Lázaro, de Marta y de María. Y de ahí sus discípulos se fueron a Jerusalén para empezar la promesa del Padre, es decir, la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es enviado en el evento conocido como Pentecostés. Gracias, hermano. Amén. Entonces, vimos en la clase pasada ese periodo de la iglesia y imagínenselo, porque la historia es recordar, pero también imaginarlo, porque pues no estuvimos en ese tiempo. Entonces, nos tenemos que imaginar, ver a esos apóstoles con Jesús reunidos y él les daba esas instrucciones, ¿verdad? Y que estuvieran aposentados eh, en Jerusalén hasta esperar la llegada del Espíritu Santo, que realmente así sucedió y ese evento se conoce como el Pentecostés y lo narra el libro de los Hechos, el libro bíblico de los Hechos de los Apóstoles. La siguiente, hermano. Aquí dice que Pedro tomó la palabra, expuso a la multitud lo que el Cristo, al cual habían entregado y crucificado, había sido levantado por Dios conforme a lo que los profetas habían hablado. La primera iglesia era una iglesia que aprendía la doctrina, escuchando las enseñanzas de los apóstoles. A raíz de la curación de un cojo de nacimiento a las puertas del templo y la predicación que siguió a este milagro, Pedro y Juan son encarcelados y al día siguiente tienen que comparecer ante el Sanedrín. El Sanedrín les infimó a que guardasen silencio, prohibiéndoles hablar en el nombre de Jesús, a lo que ellos contestaron que no era justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Y entonces vimos también que justo después de que llega el Espíritu Santo, Pedro y todas las personas que estaban ahí fueron llenas del Espíritu Santo y Pedro es el que se levanta delante de una multitud y predica el Evangelio con denuedo, ¿no? Entonces empieza a ver esos convertidos. Dice el libro de los Hechos que fueron más de 3,000 personas y muchos de ellos fueron bautizados, ¿no? Entonces yo les platicaba que así empezó el nacimiento de esa iglesia cristiana, ¿sí? Y Pedro y Juan dice que en alguna ocasión fueron al templo de la Hermosa, donde ya platicamos que ellos le decían a esta persona enferma que no tenían oro ni plata, pero que en el nombre de Jesús él
se levantara. Y así fue. Entonces, de esto se levantó un acoso para ellos y el Sanedrín que lo formaba la iglesia de ese entonces, la iglesia judía, pues los encarceló, los golpeó, pero también les dijo que ya no hablaran de ese Jesús, ¿no? Pero ellos dijo que no, ellos dijeron que no era justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Así era como iban haciendo la iglesia, ¿sí? La siguiente, hermano, por favor. Otra cosa que pasó en esta etapa, y estamos todavía hablando de la etapa o del periodo apostólico, o sea, de la clase pasada, dice que poco tiempo después Esteban, hablamos que Esteban era un diácono, pero los diáconos fueron escogidos como personas llenas del Espíritu Santo para servir mesas. Pero ellos no se concretaron y Esteban no se concretó solamente a servir mesas, sino que él compartía la palabra y entonces también les molestaba que Esteban estuviera evangelizando y también es llamado ante el Sanedrín a un juicio porque pues él estaba hablando de ese Jesús resucitado. Y él entonces pues su testimonio fue noble, juicioso y brillante, pero la furia de los judíos se desencadenó sobre él. Arrastrado y fuera de la ciudad fue apedreado por la turba inconsciente. Dice que ahí fue muerto, ¿sí? Fue muerto. El martirio de Esteban fue la primera señal de una violenta persecución que desoló a la iglesia de Jerusalén. Sus miembros, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Y aquí es donde yo les comentaba que se levanta un personaje especial, Saulo de Tarso. Asolaba a la iglesia entrando por las casas de los creyentes y encarcelando a los hombres y mujeres. Y Saulo no era un delincuente, no, Saulo era una persona conocedora de las escrituras. Dice que fue el capacitado a los pies de Gamaliel. Él era un alto estudioso dentro de los sacerdotes, de todo esos personajes importantes de la iglesia judía, ¿no? Él era un apologético, pero de la iglesia y sus costumbres, de defender las costumbres de los judíos, ¿no? Él pensaba que estaba haciendo algo bien. ¿Sí? Otra cosa que se caracterizó ese periodo es que Jacobo, el hermano de Juan, murió mártir cayendo bajo el cuchillo de Herodes. Y todo esto lo relata el libro de los Hechos. La siguiente, hermano. Maestra, le pido un favor. Sí, dígame. Eh, Tengo que habilitar a otro grupo porque el pastor Israel se quedó con el auto, no sé en dónde, y me está pidiendo que yo los habilite al otro grupo. Ustedes quédense acá en la sala. Yo salgo, lo habilito a la otra sala y vuelvo. Estoy como un pulpo Perfecto. con... Bueno, Sí, discúlpenme. no A se ver, preocupe. No, no se preocupe. eh, Bueno, pues entonces a ver, estamos. ¿Va a parar la grabación? No, ¿verdad? Mm. Bueno, eh, está parada, la grabación está parada. ok. Bueno, hermanos, miren. Como ven, se hace un esfuerzo bien grande para que tengamos estas clases. No de parte mía, ¿no? Sino de todo un equipo que pues porque hay varios grupos en los cuales se está impartiendo estos conocimientos. Pero me da mucho gusto que ustedes tomen ese compromiso y fíjense que al estudiar la historia de la iglesia, nos damos cuenta que
de los sucesos que pasaron, todos esos cristianos que formaron parte de esa iglesia naciente, eh, predicaban. No importaba que los sacerdotes, la gente importante de las sinagogas, los acusaran de estar incitando al pueblo a una rebelión, porque ellos no estaban de acuerdo en que predicaran a Cristo resucitado. ¿Sí? Desde ese entonces ya había ese ataque para que no se divulgara el evangelio. Entonces, esto que estamos estudiando realmente viene a tocar nuestro corazón, ¿no? Eh, Todas estas circunstancias que pasaron cuando el apóstol Pablo, todavía no era el apóstol Pablo, pues ese hombre apasionado, conocedor de las escrituras, pero que era como un fanático religioso, ¿no? Y dijo, ¿cómo es posible que alguien esté haciendo o hablando de ese Cristo? Pero dijimos que Jesús lo tocó, tuvo un encuentro personal con Jesús. Sí, el libro de los Hechos también lo narra. Sí, y él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón, pero es necesario, dice, que pasen estas cosas porque tú vas a predicar del Evangelio. Entonces, ahí es el parteaguas desde de la muerte de Esteban hacia este otro periodo de la iglesia, de la cual vamos a hablar, porque cuando vieron los cristianos de esta iglesia naciente que había tanta persecución, se empezaron a dispersar, a ir a otros lugares a vivir, ¿sí? Entonces de eso viene nuestra siguiente nuestra siguiente etapa o periodo, que es la iglesia perseguida. Sí, y aquí vamos a ver, les explico, a lo mejor vamos a ir leyendo, pero vamos a ver que esta iglesia naciente eh, se empieza a dispersar. En algunos libros los van a encontrar como diáspora, ¿sí? Y es esto, dispersión, que los judíos ya no estaban solamente en Palestina, sino que se iban a otros lugares, a Egipto, a Roma, a Grecia, a todos los lugares cercanos de ahí, a Turquía. Entonces, en todo el Asia, parte de Europa, el norte de África, se llenó de esos judíos, pero que ahora son llamados cristianos, ¿sí? Y en este periodo vamos a ver que cuando empieza la persecución de la iglesia, pues es atacado grandemente por el gobierno romano, porque Israel o el pueblo judío estaba bajo bajo la sujeción del, del gobierno romano, ¿sí? No era un pueblo libre, sino que tenía que pagar tributo a Roma, ¿no? No era un pueblo independiente, sino que estaba bajo el dominio y bajo el imperio de Roma, ¿sí? Entonces, no sé qué ustedes opinen. Lauro, ¿qué opinas? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Pues sí, hermana, sí, todo lo que es necesario pues conocer para que nosotros nos demos cuenta que ahorita pues ya son más fáciles como antes, pues antes son los decapitaban, los que compartían pues la palabra de Dios, no querían que se compartiera, pero como pues Jesucristo dijo pues que todo el mundo lo va a saber de su palabra, pues hasta ahora, y cuando uno mataban a uno que compartía la palabra de Dios, más se convertían muchos creyentes, y cuando Pablo pues también los perseguía
decía que ellos, pues, que él era como más, creía pues en las leyes de Moisés, creo que así había leído y que él no creía pues hasta cuando Dios le, le habló, pues cuando él se convirtió y él más pues compartió más de la palabra de Dios y salía en sus viajes. Exacto. Sí, Sí, hermano, Claudio, ¿ya? ¿Seguimos? Eh, sí, aguarda un segundito, quiero ver si se sigue grabando la clase. Ah, sí, se está Sí. grabando. No, no paro de grabar. Ah, Bueno, ok. adelante, maestra. No se preocupe, después juntamos todos los pedazos. Ok. Seguimos Ah, entonces. La siguiente diapositiva, hermano, por favor. Y bueno, Anita, ¿pudiera leer esta diapositiva, por favor? Sí, como no, maestra. Resumen. Dice, los romanos hasta entonces no se habían levantado contra los cristianos. Para ellos el cristianismo era una secta judía y como el judaísmo era lícito, no hallaban motivos para molestar al nuevo partido. El año 54 subió al trono Nerón como emperador de Roma, cuando solo contaba 17 años de edad. Era excéntrico, ególatra y malvado, y ordenó provocar un voraz incendio que se manifestó simultáneamente en muchas partes de la ciudad. Convirtió a Roma en una inmensa hoguera el 19 de julio del año 64, con el fin de hacer desaparecer templos que eran mirados como sagrados y palacios históricos que jamás Roma hubiera permitido tocar. Pero el pueblo romano no encontró mejor alternativa que desencadenar su furia contra los mansos y humildes discípulos del Salvador. Nunca se conocerá el número de víctimas que perecieron en esta persecución. Actos de lo más brutal crueldad se llevaron a cabo contra hombres y mujeres. Este hecho da paso al periodo de la iglesia perseguida. Sí, muchas gracias, hermana Anita. Pues como ven, este fue el resumen de ese periodo que vimos la clase pasada de la Iglesia Apostólica, que termina con este incidente. El pueblo judío no era un pueblo libre, sino que estaba bajo el yugo romano, bajo el yugo de sus emperadores, ¿sí? Y en este caso el emperador era un jovencito llamado Nerón, pero este jovencito era, así dicen los libros históricos, era excéntrico, muy ególatra, pero sobre todo malvado. Y dice que él provocó un incendio para su propia ciudad, ¿sí? Se quemaron todas las cosas y edificios eran bien identificados de esa época, ¿no? Sobre todo los templos que se consideraban sagrados. Pero pues él lo hizo a escondidas, eh, pero a los que lo culparon, a los que culparon de este hecho, pues fue a los cristianos y sobre todo a los apóstoles, ¿no? Y es este hecho el que culmina el periodo de la iglesia apostólica, ¿sí? La iglesia nace como esa iglesia seguidora de las ordenanzas de Jesús, pues sí era un pueblo judío, un pueblo que estaba en las ciudades de Palestina, pero que se fue dispersando poco a poco por esa persecución que había, ¿no? Pues, principalmente de sus mismos sacerdotes, de sus mismos líderes cristianos, líderes religiosos, ¿no? La siguiente, hermano. Y aquí en este mapa vemos la expansión temprana del cristianismo. Aquí con color morado vemos que es en el primer siglo y generalmente ahí aparece la
ciudad de Jerusalén. Ahí esto es el mar Mediterráneo, el azul, y lo morado son esas ciudades que fueron principalmente, primero llegaron esos primeros cristianos, ¿sí? Posteriormente se fueron expandiendo en esto que ven al norte de África y sobre todo llegó casi a toda Europa, ¿no? Aquí se ven todas las ciudades europeas, ¿sí? Y entonces, como ven, sí abarcó eh, gran cantidad territorial y a lo mejor se vea poco, ¿sí? Pero recordemos que era los inicios de la era cristiana, de este siglo, que empezó a contarse eh, como después de Cristo, ¿no? Y entonces, no, en los medios de comunicación, los medios de transporte, y todo era limitado, ¿no? El caminar o el llegar a un lugar implicaba varios días de camino, ¿no? Pero aún así, el evangelio se fue expandiendo, ¿sí? La siguiente, hermano. ¿Quiere que le ayude con la lectura, hermana? Sí, por favor, hermano. La primera persecución de cristianos a nivel imperial fue durante el reinado de Decio en el siglo III. Durante 300 años, la Iglesia en el Imperio Romano sufrió innumerables olas de persecución y opresión, hasta que el emperador Constantino decidió adoptar el cristianismo como religión oficial en el año 313 después de Cristo. Los primeros días de sufrimiento fueron esporádicos y localizados, pero después del incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, el emperador Nerón hizo de los cristianos el chivo expiatorio para la tragedia y la opresión se extendió. Aquellos que profesaban el cristianismo eran bárbaramente torturados y quemados. Era el comienzo de la persecución por todo el imperio que acabó por alcanzar la iglesia en todos los rincones. Como consecuencia, gran parte del Nuevo Testamento fue escrito en la prisión desde el apóstol Pablo, Juan, etc. Tertuliano, en su Apología contra los Gentiles, escrita en el año 200, explica los delitos de la forma imputada, delitos que la fama imputaba a los cristianos. Perdón. Sí, muchas gracias, hermana. Y es aquí donde vemos cómo se conjugan todos esos eventos que estaban sufriendo los cristianos. Ya no solamente los cristianos iban, predicaban el evangelio y la gente se bautizaba y empezaba a vivir en armonía, como habíamos dicho. No, ahora lo tenían que estar haciendo a escondidas o irse a otra ciudad, porque ya no solamente eran los sacerdotes eh, y toda esa aristocracia religiosa de los judíos que los estaba persiguiendo, sino que ahora todavía y aún más era el gobierno de Roma encabezado por sus emperadores, ¿sí? Entonces empezó esa persecución grande y vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo incluso los llevaban a sus teatros, a todos sus, se me fue la palabra, pero eh, los llevaban y estaban ahí A viendo cómo ver, se torturaban, cómo los comían los leones. el circo romano. Exacto. El,
pero el ¿cómo se edificio, llama? Claro, el edificio que está ahí, ¿cómo se llama? ajá, No, ahora también se me borró. sí, Pero bueno, eran tremendos los eventos que hacía, que armó Nerón por el tema de acusar a los cristianos, aprovechó y hizo todo un espectáculo atroz con los cristianos, los quemaban, los Era el hacían Coliseo romano, ¿no? el Coliseo exacto, romano. Gracias, Anita. exacto, Bien. hermano, exacto. Entonces, fíjense, un edificio enorme, eh, generalmente con toda esa estructura para que fuera un lugar de diversión, no era un lugar de diversión solamente, sino que ellos ocupaban ese secuestro, ese hostigamiento y esa persecución para todo el pueblo judío cristiano y a toda esa gente que llevaban cautiva, lo tenían ahí como algo teatral, viendo cómo se los devoraban los leones, viendo cómo eran dados en muerte. Entonces, sí fue algo tremendo lo que se empezó a vivir en esta época, ¿no? ¿Alguien más puede leer esta diapositiva, por favor? Hermana Anita. Sí, sí, maestra. Segundo periodo, la iglesia perseguida. En el siglo II, el autor anónimo de la carta a Diogneto mostraba la persecución como parte integral de la experiencia cristiana. Él escribió, refiriéndose a los cristianos, que ellos aman a todos, pero son perseguidos por todos. La iglesia primitiva tuvo un rápido crecimiento y sufrió repetidos periodos de persecución. El río Tigris llega a las paredes. Si el río Nilo no cubre los campos, si el cielo no se mueve o si la tierra lo hace, si hay hambre, si hay plaga, el grito es rápido. Los cristianos a los leones. Escribió Tertulio sobre los cristianos, pues eran apuntados como culpables por todo lo que ocurría de mal en el Imperio Romano. En 250 después de Cristo, durante la más violenta persecución de la iglesia que la iglesia enfrentó, el emperador determinó que todos los ciudadanos hicieran sacrificios a los dioses romanos. Se entregaron certificados a los que obedecían. Los que no lo hacían eran presos o ejecutados. En el año 303 después de Cristo, el emperador romano Diocleciano. Diocleciano ordenó la Ujú. destrucción de todas las iglesias, la, la confiscación de los libros cristianos, la dimisión de todos los cristianos del ejército y del gobierno y la prisión del clero. Durante ese mismo periodo, Eusebio relató casos de muchas ciudades cristianas que fueron arrasadas en Asia Menor, perdón. Este es considerada la última y gran persecución, tal vez la más sangrienta a los cristianos en el Imperio Romano. Sí, muchas gracias, hermano. Entonces aquí vemos lo que habíamos comentado en la primer clase, que hay tanto fuentes, fuentes bíblicas como fuentes seculares también, ¿no? Y aquí nos habla de Tertuliano. Y Tertuliano fue un escritor y teólogo cristiano primitivo, ¿no? Nació en Cartago, al norte de África, escribió en latín, sus obras son muchas y escribió también muchas obras doctrinales. Entonces, él es un autor, un escritor que narra esta época de persecución de los judíos, ¿sí? Donde casi todos los emperadores romanos eh, de alguna forma decretaron que se les empezara, de hecho, los romanos les daban culto a ellos como dioses, pero ahora no solamente los romanos, sino que ellos decretaron que los judíos y cualquier persona que viviera en sus territorios les tenían que hacer culto, no solamente a ellos como emperadores, sino a todos sus dioses romanos.
Aquí tenían que tener un certificado de obediencia, ¿no? Y si no, pues también eran perseguidos y les daban muerte a los que no eran obedientes a estas indicaciones que daban los emperadores. Entonces, sí fue un periodo, hermanos, de que pasó la iglesia primitiva de empezar a reunirse, dijimos que no tenían templos, que tenían sinagogas o lo hacían en sus casas o lo hacían a la orilla del río, ya no tenían esa libertad para reunirse, ya no tenían eh, esa facultad de hacerlo, porque ya tenían la prohibición de los emperadores romanos, ¿no? Entonces, aquí todos esos historiadores narran en sus obras cómo fue esta gran persecución. Incluso aquí leyó la hermana un dicho que ellos tenían ya, ¿no? Si el río Nilo no cubre los campos, si el cielo no se mueve o si la tierra lo hace, si hay hambre, si hay plaga, el grito es rápido, los cristianos a los leones. Esto quiere decir que si todo, la culpa era de los cristianos y a ellos hay que darles muerte. Si llovía, si no llovía, si había sol, si no había sol, si había cosecha, si no había cosecha, todo era culpa de los cristianos. Entonces, pues era un periodo de persecución, hermanos. No era perseguido a las mujeres, los varones, eran perseguidas las familias enteras. Y, y dice que no hay cifras concluyentes, pero los historiadores dicen que fue una destrucción atroz de un gran número de ciudades cristianas que fueron arrasadas totalmente. La siguiente diapositiva, hermano, por favor. Entonces dice que, a ver, Patrick, ¿querrá leer, aunque sea el primer párrafo, por favor? No solo la persecución era considerada un elemento común de la vida cristiana, como también aquellos que quedaban su vida por amar a Cristo. Eran tenidos en alta estima. Finalmente la libertad fue obtenida por derramamiento Sí, de la sangre de los mártires. Marta, sí. Constantino revierte el cuadro colocando a la iglesia en el centro del imperio. La persecución a los cristianos en el imperio romano fue intermitente durante más de 2 siglos. Entre los emperadores que decretaron persecuciones contra los cristianos se encuentran Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximiliano, Ese. Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Muy bien. En el edicto de Milán, De Milán. promulgado por el imperio Constantino en el año 313, puso fin a la persecución contra los cristianos. Bien, Patrick. Sí, muy bien, hermana, muchas gracias.
Muchas gracias. Aprecio que lo haga. Sí, entonces vemos que aquí menciona a todos los emperadores, Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, todos ellos eh, fueron los que decretaron la persecución a los cristianos, ¿sí? No fue uno, no fueron dos. ¿Cuántas persecuciones sufrieron los cristianos? ¿Sí? Y dice que hasta que se eh, determinó un edicto, el emperador Constantino, en el año, Constantino primero en el año 313, fue que se puso fin a esta persecución, ¿sí? La siguiente, hermano, por favor. Entonces, en este periodo de la iglesia perseguida, las razones principalmente de la persecución a los cristianos fue el problema de la identidad. El cristiano se identificó primero con el judaísmo, pero las personas pronto lo vieron como una religión diferente. La gente se sintió amenazada por esta nueva religión. Y aquí a la gente, cuando se dice la gente, es a todos los romanos, a todo el imperio romano, ¿sí? Los cristianos, o la segunda razón de la persecución fue que los cristianos no participaban en los rituales ni en el culto a los dioses paganos ni al emperador, porque la palabra así lo dice, ¿no? Entonces ellos eran obedientes a la palabra de Dios. 3, los cristianos rehusaban participar en las actividades religiosas que se consideraban que aplacaban a los dioses. Se convirtieron en una amenaza para el bienestar de la comunidad. Y es por eso que siempre, como les comenté, había ese dicho, hay sequía, es porque los judíos, los cristianos, no hicieron la ceremonia religiosa, ¿sí? Entonces, los cristianos se rehusaron a participar de todas esas ceremonias paganas, ¿no? La otra razón por que eran perseguidos es con relación a lo que hacían en sus propias prácticas religiosas. Las referencias a comer el cuerpo y la sangre de Jesús, así como el acostumbrado saludo con un beso, atrajo acusaciones de canibalismo e incesto. Otro problema era la naturaleza o el contenido de las creencias de los cristianos. Por ejemplo, la llenura del Espíritu Santo, nacer de nuevo, bautizarse, congregarse, etcétera. Todas estas eran unas prácticas totalmente nuevas, ¿sí? No se practicaban en el judaísmo, ¿sí? Esto empezó como eh, prácticas ceremoniales de los cristianos, ¿sí? El celebrar la Santa Cena, y ahí es ahí donde decían que comían el cuerpo y la sangre de Jesús, porque Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. El tomar el vino y el pan era simbólico del cuerpo y la sangre de Jesús, ¿no? Y ellos también empezaron a la costumbre de dar un beso en la mejilla, ¿sí? Eso no se practicaba antes en el judaísmo, ¿no? Entonces, eso causó problemas entre tanto los judíos como los romanos. Y también, pues, la doctrina que ellos empezaron a, a practicar, el lenguaje que ellos hablaban de su doctrina, ¿no? La llenura del Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Cuando te bautizabas, cuando creías en Cristo, eras una nueva persona, nacer de nuevo, ¿no? Entonces, todo esto chocaba con las costumbres que ya estaban en esos tiempos, ¿no? La siguiente, hermana, por favor. Y como se leyó en las diapositivas anteriores, que todos los emperadores generalmente decretaron las persecuciones para el pueblo cristiano. Dice que fueron 10 persecuciones. Cada una adoptaba el nombre del emperador que la organizó. Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio, Severo, Maximiano, Decio, Valerio, Aureliano y Diocleciano, aunque las mayores persecuciones estuvieron a cargo de Decio, Valeriano y Diocleciano.
Algunos padres de la iglesia fueron perseguidos, exiliados o martirizados por emperadores bizantinos heréticos. Entre ellos se encuentran Atanasio, Juan Crisóstomo, Agustín de Hipona, Gregorio Nacianceno, Cirilo de Jerusalén, Ambrosio de Milán, Jerónimo. Fíjense que algunos nombres de estos padres de la iglesia, ahorita vamos a ver un video que nos explica muy bien por qué se les llama padres de la iglesia, porque fueron los primeros en poner una teología, englobar en un libro todas estas nuevas indicaciones que dio Jesús, pero plasmarlos en un documento, ¿sí? Como esa doctrina que iban a llevar los cristianos. Pero la mayoría también fue perseguido por los emperadores, ¿no? Entonces, eh, algunos otros no los nombra la Biblia, pero ya no estaban los apóstoles, ya no estaban esos los 12 apóstoles que empezaron a enseñar e ir a esas naciones de Asia, de Europa, del norte de África, llevando el Evangelio. Incluso comentamos que fue también Pablo, ya después convertido, el que también llevó en todos esos viajes misioneros la fundación de esas iglesias, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Berea, todas esas iglesias, ¿no? También fueron otras personajes que ya no aparecen en la Biblia, pero fueron personas importantes con una fe sobrenatural que querían compartir el Evangelio, ¿no? Y bueno, hasta aquí la teoría. Y si el hermano Claudio nos puede pasar el video, por favor. No se escucha. De la iglesia. Es muy probable que en algún momento, mientras leías un artículo, estudiabas algún libro, escuchabas una predicación, mantenías una conversación, haya salido a la luz alguno de estos términos. También es probable que tengas alguna vaga idea de lo que significa el título Padre de la Iglesia. Pero, ¿realmente podemos saber exactamente de qué se trata este asunto? ¿Quiénes fueron estos padres de la Iglesia? ¿Por qué se les llama así? ¿O qué podemos aprender sobre ellos? Los padres de la Iglesia son personajes muy destacados del cristianismo de los primeros 7 siglos y reconocidos ampliamente a lo largo de la historia por su fidelidad doctrinal, testimonio de vida y escritos.
resultan ser profundamente influyentes para la historia del cristianismo posterior, especialmente por su trabajo en poner los cimientos doctrinales e intelectuales del cristianismo. De hecho, es tan profunda su influencia dentro del consenso general de la cristiandad que al periodo entre el siglo I hasta mediados del siglo VIII se le llama era patrística. Pero, ¿por qué fueron tan importantes? Los padres de la Iglesia defendieron la fe de la herejía y también hicieron apología de la misma ante la sociedad. Al tratar de suplir estas necesidades, terminaron clarificando la doctrina cristiana en un contexto de mucha pluralidad en cuanto a religión y filosofía. En consecuencia, terminaron consolidando una estructura dentro de un marco teológico que unificaría a la fe cristiana para los tiempos posteriores. Aunque hay varias formas de clasificar a los padres de la Iglesia, en este video los clasificaremos en 3 grupos: padres apostólicos, antenicenos, nicenos y posnicenos. Este es el primer grupo al que se le asignó este apelativo, dado el lugar especial que ocupaban en la historia de la Iglesia primitiva. La razón de que se les llamara apostólicos está relacionado con el hecho de que estos hombres fueron contemporáneos o discípulos directos de los apóstoles. Por lo tanto, su cercanía con los eventos narrados en el Nuevo Testamento les permitió plasmar de manera única el testimonio de las primeras enseñanzas cristianas y de la transición del mensaje apostólico hacia una estructura eclesiástica emergente. Clemente de Roma, quien es muy seguro que conoció a los discípulos de Jesús que pasaron por la capital del imperio, por ejemplo, escribió sobre las preocupaciones de la Iglesia en cuestiones de unidad y liderazgo. Además, hizo un temprano esbozo de autoridad de la doctrina de los apóstoles. Ignacio de Antioquía, que se cree que fue un discípulo del apóstol Juan, por su parte, en sus cartas mientras caminaba hacia el martirio, defendió con firmeza la unidad de la Iglesia. Policarpo de Esmirna, discípulo también del apóstol Juan, reflejó con su vida y escritos la fidelidad a la enseñanza apostólica, enlazando a las primeras generaciones de creyentes con el legado de los apóstoles. La Didache, el pastor de Hermas, la epístola de Bernabé o la epístola a Diogneto son considerados textos representativos de la literatura cristiana primitiva y de la patrística, a pesar de que no se conoce a sus autores. Se reconocen estos documentos debido a que encarnan la fe, enseñanza, tradición y desarrollo doctrinal que se dio dentro de la comunidad cristiana primitiva. Los padres apostólicos desempeñaron un rol central en la consolidación del cristianismo, al ser los primeros en transmitir y preservar las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. Su cercanía con los discípulos del Señor les permitió establecer una base doctrinal firme y brindar un testimonio veraz de lo que Cristo enseñó. El siguiente grupo, llamados antenicenos, básicamente por el hecho de que desarrollaron su ministerio antes del concilio de Nicea del 325 después de Cristo, continuaron el legado de los padres apostólicos en los siglos II y III, enfrentando una etapa muy compleja de persecuciones y amenazas de herejías teológicas, como el gnosticismo y el marcionismo, mientras la Iglesia crecía. Justino Mártir, uno de los primeros apologistas del cristianismo, destacó en su defensa de la fe frente al pensamiento grecorromano y judío, ayudando a interpretar las Escrituras a la luz de Cristo y a presentar la fe en términos comprensibles para la cultura gentil. Ireneo de León fue otro teólogo fundamental en la lucha contra el gnosticismo, haciendo un especial énfasis en la unidad de las Escrituras y el legado de los apóstoles en su obra contra las herejías. Tertuliano, el primer gran teólogo en escribir en latín, acuñó expresiones clásicas para describir la Trinidad
y marcó los límites entre la filosofía secular y la fe cristiana, cuestionando profundamente la influencia del pensamiento pagano dentro de la Iglesia. Otros listados de padres de este periodo incluyen también a Clemente de Alejandría, Hipólito de Roma, Cipriano de Cartago, Lactancio, Melitón de Sardes, Teófilo de Antioquía y algunos más. Estos padres prenicenos ayudaron a consolidar una identidad doctrinal clara, aún bajo la presión de la persecución, la influencia de la cultura y la amenaza de las herejías emergentes. El Concilio de Nicea es, por muchas razones, uno de los eventos más importantes en la historia de la doctrina cristiana. Esto en gran medida debido a que varios destacados teólogos y ministros asumieron un papel crucial en la defensa de la ortodoxia en torno a la Trinidad y la naturaleza de Cristo. Atanasio de Alejandría quizá fue el primer teólogo y ministro destacado dentro de ellos, ya que lideró la lucha contra el arrianismo y defendió la divinidad de Cristo en sus obras, especialmente durante el Concilio de Nicea. Basilio el Grande y su hermano Gregorio de Nisa fueron pilares en la formulación de la doctrina trinitaria. Gregorio Nacianceno, amigo de los anteriores, profundizó en la divinidad del Espíritu Santo. Juntos son hoy conocidos como los Padres Capadocios. Juan Crisóstomo fue un gran exégeta bíblico con un enfoque práctico en la ética cristiana. Sus homilías sobre los evangelios y las cartas paulinas resultaron claves para la interpretación bíblica posterior, mientras que su tratado sobre el sacerdocio moldeó el modelo pastoral. Agustín de Hipona impactó profundamente la teología cristiana con su énfasis en la gracia y la soberanía de Dios. Sus obras Confesiones y La Ciudad de Dios han moldeado la doctrina occidental, explorando la naturaleza humana y la historia desde una perspectiva cristiana. Algunos listados amplían esta lista e incluyen a Ambrosio de Milán, Jerónimo, Cirilo de Alejandría, León el Grande, Gregorio Magno, Juan Damasceno, Cirilo de Jerusalén, Hilario de Poitiers, Efrén de Siria, Isidoro de Sevilla y varios más. Los padres nicenos y posnicenos fueron centrales a la hora de fortalecer y consolidar lo que los cristianos habían venido creyendo por siglos, como la doctrina de la Trinidad, la naturaleza de Cristo, la naturaleza humana, el pecado, la gracia y la autoridad de la Iglesia. Estos ministros, teólogos, escritores, apologistas, educadores y traductores se vieron enfrentados a fuertes desafíos como persecuciones, confrontación de herejías y conflictos doctrinales internos. Los escritos y doctrina plasmada por los padres le legaron a las comunidades cristianas posteriores una base sólida para la comprensión de la fe cristiana, estructurando conceptos esenciales como la ética y filosofía cristiana, relación de la Iglesia y el Estado, la Trinidad, la naturaleza de Cristo, el lugar de la Iglesia, las Escrituras e interpretación y más. Su fuerte dedicación a la verdad y su compromiso con la fe ayudaron a preservar y transmitir las instrucciones de Cristo y de los apóstoles a lo largo de los siglos. Sus obras no solo enriquecieron la fe de sus contemporáneos, sino que también han guiado a creyentes y estudiosos durante siglos en la búsqueda de una comprensión más profunda del Evangelio. Además, su capacidad para abordar cuestiones complejas y proporcionar respuestas coherentes y fundamentadas en la Escritura demuestran una integridad intelectual y espiritual que sigue siendo relevante hasta hoy. ¿Y tú qué piensas? ¿Ya leíste alguna obra de los padres de la Iglesia? Si ya los leíste, ¿qué impresión te causó la lectura? ¿Qué enseñanzas de los padres de la Iglesia crees que podrían ayudar a fortalecer la identidad doctrinal del pueblo de Dios?
Sí, muchas gracias, hermano. Muchas gracias por compartir este video y no sé qué les pareció, pero Cuánto parece que nombre. tenemos, ¿Cuánto nombre? sí, Recién, ¿verdad? re- recién caíamos con Patricia que a muchos de estos nombres los vimos con Con Israel en filosofía, porque Ah, como ok. filósofos cristianos, San Agustín, por Los ejemplo, filósofos también. sí, Ok. así que no, Como estuvo ven, bueno. todos estos personajes, la mayoría son de esta época de la iglesia perseguida, ¿sí? Mm, Son esos hombres estudiosos, pero como les dije, llenos de ese amor por la palabra de Dios, que empezaron a poner y a sentar las bases teológicas del cristianismo, ¿no? ujú, Porque los principales problemas de este periodo, aparte de las persecuciones, también fueron las falsas doctrinas, y una de ellas fue el arrianismo que negaba la divinidad de Jesús. Y contra ese arrianismo, muchos de estos padres de la iglesia, pues se promulgaron para que no fuera divulgándose esta doctrina del arrianismo. Otra es el gnosticismo, ¿sí? menos mal. Otra es, ajá, también las otras corrientes que negaban la existencia del Espíritu Santo. Entonces sí Mm, hubo esos ataques en contra de la iglesia y su teología, como ya les dije, les parecía raro que ellos hablaran de todo esto, de celebrar los sacramentos, de bautizarse, de la llenura del Espíritu Santo, del hablar en lenguas, y entonces empezó un ataque sobre la iglesia, no solamente en el ámbito físico de las persecuciones, sino ahora de la creencia religiosa, de la fe claro. cristiana. Y entonces se levantaron estos varones, eh, padres conocidos como padres de la iglesia, y pues a toda esta era, pues también se le llamó patrística, como bien lo escuchamos, ¿verdad? Entonces, Sí. a veces es muy difícil de explicar, pero con este video yo creo que nos queda un poquito más claro. Todo esto Mm, sucedió en esta época, ¿no? Pues no sé qué les pareció, ya con esto concluimos nuestra clase del segundo periodo de la iglesia, que fue la mm, iglesia perseguida, sí, ¿sí? claro. Entonces, pues no sé si alguien quiere dar unas palabras, una opinión para concluir nuestra clase. ¿Qué le impactó de esta clase? ¿Con qué se queda? Yo, maestra, Sí, dígame, Anita. pues mire, para mí está siendo bastante, pero bastante interesante porque leemos muchas veces hechos, o sea, yo he leído la Biblia una, dos, tres veces, pero no es lo mismo que allí escuchamos los hechos, digamos, o leemos los hechos, pero lo más relevante. Pero cómo llegaron a ese punto los apóstoles o los que eran seguidores de Cristo, pues nada más muy escuetamente, no lo extiende, ¿no? Pero la realidad es que, pues sí, pasaron partes muy difíciles, ¿no? La persecución, que los encarcelaban y que todo. Y cualquiera de nosotros, yo me pregunto, si ahorita a mí me dijeran, si te vemos en la calle evangelizando, te vamos a meter a la cárcel, o que lo hicieran, aunque fuera 24 horas, a lo mejor le pensaría yo para otro día volver a salir, ¿no? Entonces Sí, claro. necesitaba mucha valentía y ellos tenían esa fuerza porque varios de ellos pues habían convivido con Cristo. En caso muy diferente con el apóstol Pablo, ¿no? Porque él fue después de que Cristo ya había sido crucificado, pero me quiero imaginar que a lo mejor sí lo conoció o supo de él cuando él vivía, ¿verdad? Sí, claro. Y para convertirse después. Entonces, muy interesante toda esta parte que complementa, ¿no? Para que no nos imaginemos, sino para que lo estemos viendo, ¿no? Los padres de la iglesia, todo esto muy interesante, maestra. Ese es mi Sí, comentario. sí, muchas gracias. Y es que a veces leemos de rapidito que Pablo dice, y estoy escribiendo desde las prisiones.
Y Juan decía, estoy aquí exiliado en la isla de Patmos. Lo decía, pero lo leemos así como que, ok, ahí estaba, ¿no? Pues es que era este periodo de la iglesia perseguida. Y aquí nos lo describe cuánta persecución y cómo fue ese sufrimiento que pasaron esos primeros cristianos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Y para concluir, solo le pido a mi hermano Lauro que nos lleve en oración dándole gracias a Dios por esta clase. Amén, hermana. Vamos a orar. Entonces, Señor, te damos gracias por otra clase más, Señor, que tú nos permitiste escuchar, Señor, todo lo que estamos haciendo para conocer cómo surgieron tus iglesias, Señor, para y hasta ahora, Señor, pero también te pedimos para que tú nos des entendimiento y sabiduría para que nosotros entendamos todo lo que nos está enseñando tu sierva, Señor, Ana Leticia, Señor, para que nosotros todo lo que nos está enseñando también lo compartamos con otros hermanos, Señor, y cómo estamos conociendo, Señor, de cómo tus escogidos, Señor, sufrieron por tu palabra, pero sabemos y confiamos, Señor, que todo lo que hicieron no fue en vano, Señor. Todo hasta ahora, Señor, se está compartiendo de tu palabra para que muchas almas se arrepientan, Señor. Y todo lo que estamos aprendiendo, Señor, que compartamos con otros hermanos, Señor. Padre, te damos gracias por cada uno de mis hermanos que estamos aquí estudiando, Señor, en esta escuela, Señor. Te pedimos para que no se desanimen y que sigamos adelante, Señor, que entendamos más para igual así poder servirte mejor, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, hermano. Pues bendiciones, hermana Anita, Lauro, Patri.